Quiero, antes de presentarla a Andrea, quiero compartir con todos los asistentes y agradecer a Gabriela por su exposición y particularmente ahora quiero presentarla a la decana, Laura Tarabella, que ha tenido la deferencia de venir a acompañarnos un rato, sabemos que está muy ocupada, así que quiero darle la palabra para que ella pueda saludarnos. Gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Gracias especialmente a las expositoras, a Gabriela y a Andrea. No pude sumarme desde el inicio porque estaba en sesión del Consejo Superior de la Universidad, que justo hoy teníamos, una sesión que tuvo unas características particulares porque algunos estábamos presentes en el Paraninfo de nuestra universidad y los que no pudieron acercarse estuvieron en la sesión también mediado por estas tecnologías a través de esta plataforma, así que también era todo un desafío poder combinar ambas posibilidades. Le escuchaba a Gabriela sobre todo reflexiones finales, las preguntas que se abren, que son muchísimas, cuando desde el Departamento de Matemática pensaron esta propuesta, me pareció muy interesante, porque como lo he dicho en otras oportunidades, el hecho de que pueda estar en un cargo importante como es gestionar y conducir la Facultad de Humanidades y Ciencias, es porque soy docente en primer lugar, ¿no? No solo docente a nivel universitario, sino que también me desempeño como docente en el nivel secundario, o sea, tengo pocas horas, pero las sigo teniendo, y todo esto ha significado un desafío muy importante para cada uno de nosotros. Algunos tenían un recorrido mayor con relación a trabajar con tecnologías, otros no lo teníamos, o solamente teníamos una escasa formación en ello, y de repente nos encontramos ante esta situación. Pero creo que lo importante es que asumimos nuestra función como docentes con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Y creo que estos contextos adversos, no previstos, han podido sacar de nosotros, para decirlo de alguna manera, nuestras formaciones y todo lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo en estos momentos. Me parece que la creatividad es una de las cuestiones que aparece con mucha fuerza. También la cuestión de la solidaridad, el hecho de compartir experiencia con otros, la confianza también, que Gabriela lo planteaba, recuperar esa confianza o construir confianza desde otro lugar, porque obviamente la presencialidad es muy importante. No la escuché a Sara porque estaba en la reunión del Consejo Superior, pero sí en la voz de Gabriela, recuperando algunas de las intervenciones que refieren justamente a esto, esa relación importante y ese vínculo interesante que se da y que se construye entre los docentes y las y los estudiantes, que es fundamental, hace al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje y cómo se van retroalimentando unos con otros. Pero bueno, estamos construyendo, creo que, nuevas presencias, mediados por las tecnologías, pero estamos también abonando a una forma diferente de enseñar y de aprender. Y creo que las preguntas son innumerables. Ojalá en la tarde de hoy podamos dar respuestas a alguna de ellas. La innovación, la creatividad, me parece que es fundamental poder producir contenidos, poder trabajar de otro modo, nos lleva a pensar otras rutinas, a repensar nuestras prácticas y a vincularnos también con nuestros estudiantes de una manera distinta. Pero creo que eso nos enriquece a todos. Así que organizar y proponer un conversatorio de estas características, que justamente lo que persigue es analizar, poner en contexto, debatir, discutir qué significa justamente la educación, y en este caso, educar para la matemática o para las matemáticas, o enseñar y aprender matemática es fundamental, y aparte porque atraviesa, como siempre lo digo, es una disciplina que está en todos los niveles del sistema educativo, desde la formación inicial, y que luego continúa en los otros niveles. Así que la cantidad de público que hoy está sumándose a este conversatorio, ya sea en la plataforma Zoom o bien desde mirando a través de esta transmisión que sale por YouTube,
da cuenta del interés y de la preocupación de que quienes estamos en el quinto nivel del sistema educativo tenemos con relación a este tema y cómo queremos seguir aprendiendo. Me parece que eso es lo más importante como para poder rescatar y compartir con ustedes. Y Gabriela decía algo al final que tiene que ver con esto del futuro, de este abanico de posibilidades y de oportunidades que se abren, ¿no? Entonces, pensar justamente ese futuro significa ese proyecto, esa innovación, esa vocación por ir más allá, no significa que no reconozcamos este presente, ¿no? Que no lo recuperemos justamente para poder reconocerlo, en el buen sentido de lo que significa reconocerlo, y que eso nos anime a repensarnos y a continuar hacia adelante. Pero el entusiasmo creo que es otra de las palabras que podríamos incorporar para este conversatorio. Creo que si uno está entusiasmado, tiene confianza, es creativo, es emprendedor, lo piensa críticamente, podemos ser mejores docentes y podemos justamente poder lograr mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Así que bueno, agradecerles a todos por compartir esta tarde. Me voy a quedar a escuchar a la segunda exposición y sobre todo para poder también participar de las preguntas y de las posibles respuestas que surjan, porque más allá que estemos trabajando un tema específico que refiere al interés por la matemática, eso también son preguntas que desde las otras disciplinas también no las hacemos. Así que felicitaciones y un agradecimiento en particular a las panelistas y al Departamento de Matemática por la organización de esta actividad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Antes de que empiece Andrea su exposición, la voy a presentar y espero que esta vez no se caiga, no se me caiga la conexión. Quiero agradecer también a Andrea por estar aquí con nosotros, acompañarnos y haber accedido a este trabajo que fue faraónico en poco tiempo. Y bueno, les quiero contar que Andrea Novembre es profesora de matemática de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora en didáctica de la matemática, es autora de diversos documentos curriculares, libros de texto y textos para docentes. También formó parte del equipo de matemática de CEPA, del Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del equipo técnico central de la Dirección de Capacitación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Coordinó el equipo de matemática de Escuelas de Innovación, Conectar Igualdad, el equipo de matemática de la Dirección de Educación Primaria en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y el equipo de matemática del INFOD, del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, y es directora del profesorado universitario de la Universidad Nacional de Hurlingham. Así que bueno, los dejo con la presencia de Andrea y te agradezco nuevamente por estar aquí. Bueno, hola a todos, un gusto estar acá con ustedes. Quiero agradecer mucho por la invitación y bueno, voy a empezar a compartir pantalla, así hablamos sobre el tema que nos compete. Bueno, ustedes avísenme cuando se ve. Sí, perfecto, ya se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, cuando empecé a pensar en esta presentación, me preguntaba qué podía compartir sobre la educación matemática en estos tiempos, porque la verdad es que todos estamos aprendiendo, estamos todos investigando y todos probando cosas en este momento. Entonces, me pareció que era interesante plantearlo desde un proceso de aprendizaje y desde un proceso de aprendizaje de un grupo de docentes de escuela secundaria. Entonces, cuando me senté a escribir esto, a pensar qué iba a compartir con ustedes, me encontré, y permítanme que voy a autocitarme, encontré una parte de un texto que yo había escrito en el año 2012,
que no se refería exactamente a esto, porque evidentemente no estábamos en época de pandemia, pero que me parece que aplica perfectamente a esta época. Entonces este texto decía, la enorme distancia entre las prácticas conocidas y las que deben transmitir, hablando de los docentes, ubica a los docentes, esperen que hice lío, ubica a los docentes en una posición compleja que muchas veces requiere desaprender lo aprendido para volver a aprenderlo de otra forma. ¿Cómo desarrollan los docentes las herramientas necesarias para poder trabajar en un marco diferente al del propio aprendizaje? Si admitimos que es necesario que los docentes se capaciten, ¿cuáles serían aquellas situaciones que les pueden provocar aprendizajes con sentido, tanto sobre la matemática como sobre sus prácticas? Y más aún, ¿cómo manejar la incertidumbre que provocan los docentes, en un primer momento, el intentar generar en una clase situaciones que permitan a los alumnos aprender? ¿Cómo convivir con ella cuando se está enseñando? ¿Cómo desnaturalizar la mirada cultural y social del docente como aquel que tiene que tener la certeza de todo lo que sucede matemáticamente en su clase? Y esta reflexión y estas preguntas que escribí en su momento, en realidad se referían a otra situación, se refería a un espacio de formación continua para docentes, y la pregunta que nos hacíamos en ese momento tenía que ver con aquellos docentes que necesitaban enseñar a resolver problemas y durante su aprendizaje, durante su práctica, no habían tenido la experiencia de resolver problemas. Ahora bien, digamos, esto a mí aplica perfectamente a la situación en la cual estamos viviendo, porque necesitamos enseñar cosas con las cuales nosotros no fuimos formados, no tenemos experiencia en el trabajo para la enseñanza virtual. Entonces, ¿cómo hacemos? Necesitamos aprender como docentes. Entonces acá voy a empezar a relatar el proceso de aprendizaje mediado por estas preguntas que acabo de comentar. Algunas de las personas sobre las que voy a hablar seguramente están acá escuchando, y si no van a escuchar después. Esto es un equipo de una escuela secundaria que se llama el Sholem Aleichem, que es una escuela en la que yo coordino el área de matemática, y el equipo de docentes es un equipo con el que venimos trabajando hace bastante y reflexionando juntos durante mucho tiempo. Entonces, lo primero que sucedió es que este aprendizaje fue un aprendizaje abrupto e involuntario. Nadie decidió que quería aprender esto, nos lo impuso la realidad. Y en ese sentido marca un cambio grande respecto a cualquier otro proceso de aprendizaje para los docentes, ¿no? Necesitábamos sí o sí aprender a trabajar desde la virtualidad, algo que nunca habíamos hecho. Y esto implicó que de un día para el otro tuviéramos que cambiar nuestra forma de enseñar. Esto, la verdad que nos puso en una situación complicada, de angustia, de no saber qué hacer, porque todo aquello que nosotros sabíamos que funcionaba en una clase de matemática, en una clase presencial de matemática, esos saberes fueron puestos a prueba, porque no sabíamos si iban a funcionar de la misma manera o no en una clase virtual. Entonces, hizo que perdiéramos nuestras certezas, lo cual nos ubicó en una situación de mayor incertidumbre, y tuvimos que empezar a ver por dónde ir. Entonces, la escuela en un primer momento lo que nos planteó era que solamente pusiéramos actividades para que los chicos resuelvan. Aclaro que la escuela ya contaba con un campus, que en realidad funcionaba como un repositorio de materiales, donde además había un foro en el cual los chicos podían discutir y plantear dudas, pero lo cierto es que no se usaba en ese sentido. Funcionaba básicamente como un repositorio. Entonces, en un primer momento, la decisión para poder avanzar era seguir utilizándolo como repositorio y subir actividades que los alumnos tenían que entregarnos para que nosotros corrigiéramos, les hiciéramos devoluciones e intentar avanzar desde ahí.
Entonces, como docentes, empezamos como a intentar definir de alguna manera de qué se trataba esta nueva práctica, ¿no? Yo lo que digo es que éramos docentes en dificultad de enseñanza, y a mí me gusta utilizar esta forma de referirme a los docentes, porque nosotros como docentes todo el tiempo estamos resolviendo problemas, ¿no? Y no problemas matemáticos necesariamente, sino problemas referidos a la enseñanza. En el mismo sentido que definimos los problemas matemáticos, ¿no? O sea, las situaciones de enseñanza generalmente nos plantean desafíos para el cual tenemos que buscar estrategias para resolverlos, tenemos que poner a prueba esas estrategias, si no funcionan tenemos que formularlas, desarrollar otras, ponerlas en juego. Pero estas estrategias en la virtualidad eran estrategias que desconocíamos. Entonces, de la misma manera que hablamos de alumnos en dificultad de aprendizaje, podemos hablar de docentes en dificultad de enseñanza. Y creo que todos los docentes del país, en esta primera etapa, en este primer momento, nos convertimos en docentes en dificultad de enseñanza. No habíamos reflexionado sobre qué herramientas podían ser útiles para el trabajo en la virtualidad, y nos veíamos en el apuro de tener que desarrollar algunas para hacer que nuestros alumnos pudieran aprender matemáticas. Entonces, me pareció interesante dividir esto en etapas, porque yo creo que fuimos transitando por distintas etapas. Y esta primera etapa fue la etapa de la urgencia, ¿no? Teníamos que virtualizar las clases, ya les conté que lo primero que hicimos fue, a sugerencia de la institución, fue hacer trabajos prácticos para que los estudiantes nos entreguen, los corregíamos, hacíamos devoluciones lo más detalladas posibles, se los devolvíamos, nos volvían los trabajos prácticos hasta que les dábamos otros, y así. Teniendo muy claro que de esa manera no iban a aprender matemática, o por lo menos no iban a aprender lo que nosotros pretendíamos que aprendiesen. A esto se agregan un montón de cuestiones prácticas, ¿no? Porque a partir de ahí dijimos, bueno, probemos de dar alguna clase filmada, demos una clase sincrónica, y para eso tuvimos que salir a comprar pizarrones, tuvimos que empezar a pensar cómo se hace para filmar usando la computadora o el celular, y si usás el celular, cómo lo enganchás para que enfoque a una hoja o enfoque a un pizarrón, digamos, todas las dificultades que todos ustedes ya han tenido y por las que han transitado, pero hubo que pasarlas. Obviamente, esas clases sincrónicas eran clases expositivas, ¿no? O sea que la enseñanza, de alguna manera, se transformó en una enseñanza tradicional, cuando no era así la forma de trabajo que nosotros veníamos desarrollando. Pero en ese momento no encontramos otra manera de resolverlo más que dar clases de manera expositiva, explicando de manera tradicional, y los estudiantes escuchando. Esto hizo, lo mismo que nos está pasando en este momento, que por problemas de conectividad las cámaras tuvieran que estar apagadas y los micrófonos silenciados. Y sabemos las implicancias de esto, no verles las caras a nuestros estudiantes cuando estamos dando una clase, para nosotros es un problema serio, porque les vemos las caras y a partir de ahí sabemos si están entendiendo, si no están entendiendo, si tienen dudas, por más que no pregunten. Y los micrófonos silenciados hace que la interacción sea realmente complicada. Esto hizo que el hablar en clase deje de ser espontáneo. Para poder hablar hay que pedir la palabra, hay que habilitar el micrófono y hablar mientras todos te escuchan. Esto es muy distinto a cómo se habla en una clase habitualmente, donde el docente habla y los estudiantes muchas veces opinan, contestan, preguntan, casi muchas veces sin pensar sobre qué están preguntando, y esta manera de interactuar en la virtualidad hace que la palabra sea algo más reflexionado.
Bueno, y por otro lado, los docentes no tenían la retroalimentación de los estudiantes, ¿no? Y las frases eran, no les veo las caras, no sé si me siguen o no, no sé si están, si se fueron. O sea que claramente, si bien habíamos avanzado respecto del primer momento en el que solo les dábamos trabajos prácticos para resolver, esto tampoco nos dejaba contentos, ¿no? A pesar de que era un gran avance respecto de la etapa inicial. Y ahí surge una segunda etapa. Nos pusimos a pensar juntos, a discutir, y habilitamos, por un lado, canales de comunicación, otros canales de comunicación que no fueran la clase sincrónica o la entrega de trabajos. Habilitamos Telegram y Hangouts, que son dos modos de comunicación que no requieren saber el teléfono de la otra persona. Digo, esto no es menor porque los docentes en realidad no querían compartir sus teléfonos con los estudiantes, y nos permitió generar una comunicación entre los estudiantes a propósito de la matemática, pero mediada por el profesor. Esto, la verdad que fue un cambio muy grande, porque sabemos que todos los adolescentes están acostumbrados a comunicarse por chat, a chatear entre ellos, que muchos grupos, muchos grupos de cursos siempre hablan sobre las materias, además de hablar de otras cosas, pero este grupo era un grupo específico para hablar de matemática. El profesor no tenía que estar todo el tiempo pendiente de lo que los chicos hablaban, pero cuando veía algo sobre lo que quería intervenir, podía intervenir. Y a partir de ahí empezamos a pensar en otras formas de enseñar que permita a los estudiantes otro tipo de participación, ¿no? Entonces nosotros dijimos, si nuestro enfoque de enseñanza parte de la idea de que se aprende matemática haciendo matemática, construyendo los conocimientos, entonces estas clases no nos servían. Necesitábamos que tuvieran otro formato. Entonces dijimos, bueno, podemos pensar en clases sincrónicas en donde los estudiantes tengan que llegar con algún problema que hubieran pensado antes. Es decir, nosotros quisimos hacer un paralelo entre nuestras clases donde les damos algún problema, alguna situación para resolver, planteamos un debate o una discusión a propósito de ese problema y, lo estoy resumiendo y mucho, ¿no? Y a partir de ahí ir construyendo el conocimiento. Entonces, bueno, como en realidad ese tiempo de resolución es un tiempo que no podíamos hacerlo durante la clase sincrónica, entonces pensamos en adelantarles los problemas a resolver para que sean discutidos en esas clases sincrónicas. Y ahí ya empezó a tener como otro sabor la clase. Por otro lado, queríamos también generar interacciones entre los alumnos. Entonces, pensamos en darles problemas para resolver en grupos, con algún portavoz, es decir, porque, digamos, ¿cómo lo pensaron? Preguntar en una clase sincrónica cómo lo pensaron, con la dificultad de pedir la palabra, de hablar, de la falta de la falta de espontaneidad que esto requiere, pensamos que podíamos hacerlo a través de un portavoz por cada uno de los grupos. Entonces, cada grupo estaba obligado a reunirse por fuera de la clase sincrónica para pensar en conjunto ese problema, y después uno por cada grupo contaba cómo habían resuelto, cómo lo habían pensado. Y por otro lado, decidimos también usar videos para aquellas cuestiones que no requieran de tanta interacción. Es decir, si en algún caso un docente tenía que, no sé, dar una clase más teórica, bueno, no necesitaba que estuvieran los alumnos presentes para esa clase teórica. Esa clase podía armarse en un videíto y colgarlo en el campus para que los chicos después lo pudieran ver. Las clases sincrónicas se filmaban, se grababan,
quedaban a disposición de los estudiantes por si las querían ver después. Es decir, que esta segunda etapa ya mostraba como otra forma de trabajo que nos dejaba un poco más tranquilos a nosotros. Pero seguimos avanzando. Las tareas que les pedíamos que nos entreguen, ahora en lugar de pedirles que entreguen todos los problemas de una secuencia, les pedíamos algunos problemas solamente, para poder ver cómo lo estaban pensando y cómo estaban trabajando. Al haber más interacción, no necesitábamos mirar una producción entera de toda una guía. Y ahí comienza como una tercera etapa. Una vez que vimos que podíamos generar cierta participación e interacción entre los estudiantes a propósito del conocimiento matemático, empezamos a pensar en otras cuestiones más. Empezamos a pensar en cada estudiante, en aquellos que están en dificultad, en los que tienen PPI, en los que avanzan más rápidamente. Empezamos a pensar en cómo hacíamos para tener acceso a cada uno de ellos. Porque, obviamente, en la clase sincrónica general los perdíamos, ¿no? No todos estos estudiantes participan del mismo modo, entonces no podíamos tener mucho acceso a qué pasaba con cada uno de ellos en particular. Entonces ahí fue cuando se nos ocurrió incluir clases sincrónicas en pequeños grupos, también a propósito de una tarea. Esto fue una decisión que tomamos, que en general que nunca las clases sincrónicas iban a ser sobre algo que los chicos no supieran, ¿no? Siempre iban a tener que traer algo resuelto, algo pensado para la clase. Y la cantidad de estudiantes lo pensamos en función de la cantidad de caras que podemos ver en la computadora de cada uno, ¿no? La idea era poder verles las caras, o aunque no les veamos las caras, porque no todos los estudiantes prenden su cámara, pero no importa, pero poder escucharlos y saber que están ahí. Y esto nos permitió, por un lado, escuchar a cada uno de ellos, ¿no? Nos permitió operar sobre las dificultades y las concepciones de cada uno. En grupos más pequeños siempre es mucho más fácil poder participar que en el grupo grande. Y también nos permitió pensar en agrupamientos en función de las estrategias puestas en juego, en las resoluciones que ellos nos iban entregando, los tipos de errores que iban cometiendo en las tareas entregadas. Es decir, que no eran grupos armados al azar, eran grupos que sabíamos que iban a poder discutir entre ellos, que iban a poder intercambiar entre ellos, y en general que tuvieran dificultades, dudas, consultas semejantes. También nos propusimos trabajar sobre el estudio. Para nosotros el estudio en matemática es un eje central. Partimos de la idea de que todos los estudiantes tienen que aprender a estudiar matemática. Estudiar matemática tiene características muy diferentes a estudiar cualquier otra materia. Partimos de la idea también de que a estudiar se aprende, y que si se aprende tiene que haber alguien que lo enseñe, ¿no? Entonces, pusimos al estudio también en un lugar especial, porque sabemos que los alumnos en sus casas, trabajando solos, hace que ellos estén en una situación de más independencia, pero no todos están preparados para asumir la independencia que implica el estudiar desde sus casas. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer los docentes fue una curación de videos, ¿no? Tanto de los preparados por ellos como los de las sincrónicas, para que estos se puedan convertir en un material de estudio. Entonces, cuando colgaban un video, ponían cosas como estas, por ejemplo, clase del 22 de junio, cálculo mental con fracciones. Se profundizó en el cálculo mental de divisiones con fracciones, sobre la noción de cuánto entra un número en otro.
se utilizó la recta numérica como apoyo y se puso énfasis en las fundamentaciones y cómo escribirlas. Fíjense que en este resumen de lo que incluye ese video, no solamente hay cuestiones matemáticas, o sea, porque si no, por el título nos alcanzaría, ¿no? Cálculo mental con fracciones. La cuestión matemática es más profunda, es sobre el cálculo mental de divisiones entre fracciones, pero no desde cualquier lugar, sino desde la noción, desde el sentido de cuántas veces entra un número en el otro. Aclara también que se utilizó la recta numérica, y aclara una cuestión que es bien transversal, que es el énfasis en las fundamentaciones y cómo escribirlas. Digo, cualquier estudiante que lea esto sabe que cuando vaya a ver el video de esta clase va a encontrar todas estas cuestiones. Por otro lado, un efecto de las clases virtuales fue lo que sucedió con la comunicación escrita por parte de los estudiantes. Cuando los chicos están en la clase, todos los que sean docentes saben que una de las preguntas más comunes es: profe, no entiendo. Bueno, ¿qué no entendés? No entiendo nada. ¿Pero cómo nada? Algo, a ver si me puedes decir qué. No entiendo nada, desde que llegaste y dijiste hola no entendí más nada, ¿no? Esas frases las conocemos todos. Pero en el mundo virtual, el no entiendo nada necesita ser explicitado para que el docente pueda ayudar. Es decir, que la ayuda del docente necesita venir a propósito de alguna consulta un poco más específica. O sea, hizo que los estudiantes tuvieran que reflexionar un poco más acerca de qué es lo que no entienden y cómo lo preguntan, ¿no? Hasta ahí la parte más general. Entonces ahora lo que les quería mostrar son frases de alumnos. Es decir, estas frases las saqué de preguntas que les iban haciendo a los docentes, ¿no? Entonces quería mostrar el tipo de preguntas que fueron surgiendo, porque para mí una de las marcas de la enseñanza virtual justamente fue en el avance que hubo, en la evolución que hubo en los estudiantes, en su forma de expresarse matemáticamente, por un lado, y de poder hablar acerca de su proceso de enseñanza. Una que no la puse es no la puse después les cuento por qué, de un estudiante llamado Matías que le pide, de primer año, ¿no?, de secundario, que le pida a la profesora que le diga Mati y no Matías, porque si no él sentía que lo estaba retando. Y la verdad que fue en un primer momento, ¿no? O sea, al inicio de las clases virtuales, Matías le pide eso a su profesora. Y a mí me pareció súper interesante, además que no la puse porque no usaba malas palabras, porque siento que bueno. Y me parece que él fue como el portavoz de la invisibilidad que producía la virtualidad en un primer momento, ¿no? O sea, y más en un alumno de primer año que la profesora prácticamente no lo conocía, porque creo que hubo, no sé si una semana de clase presencial cuando empezó la pandemia y tuvimos que dejar de ir a la escuela. Digo, eso también es una reacción interesante para mirar, ¿no? Antes Sara hablaba del acompañamiento a los docentes, a los alumnos, perdón, de mirarlos, de poder estar con ellos, de reconocerlos. Bueno, este chico lo pedía. Bueno, entonces lo que hice fue tomar algunos dichos de estudiantes y con distintos objetivos, para mostrarles distintas cosas. Por ejemplo, bueno, primero, esperen que no entraba en el ejemplo acá. Primero quería decir que no es lo mismo, ¿no? Porque parece que estuviera hablando sobre la enseñanza virtual y diciendo que es maravillosa y que abandonemos
la enseñanza presencial y no es eso, ¿no? Digamos, yo lo que quiero hacer en este momento es mostrar algún efecto positivo que para mí tuvo, ¿no? A pesar de todo lo demás. Y nos empezamos a preguntar si aprendían matemática o si no aprendían, ¿no? ¿Cómo sabemos si aprenden o no aprenden matemática? Y lo más importante, que es lo que yo quiero rescatar, es que por lo menos nuestros estudiantes desarrollaron algunas estrategias de estudio, que hubo un gran avance en la reflexión acerca de lo que no saben, una evolución en el tipo de preguntas, una creciente responsabilidad para estudiar e independencia. Y acá vienen las cosas que dicen los chicos. Micaela, de tercer año, le dice a su profesora: hola, Agos, perdón por la hora, pero necesito sacarme una duda en general. Cuando una coordenada es 0, y algo más, ¿ese algo más siempre es la ordenada al origen? Creo que es porque en el lugar de X está el 0, ¿no? La rescato como una pregunta que involucra conocimiento matemático. Ella se queda pensando por qué ese punto siempre representa la ordenada del origen y lo quiere verificar con la profesora. Y perdón la hora porque habría escrito cualquier hora. Bien. Ezequiel dice, de quinto año: hola Ceci, ya lo entregué. Te aviso que casi nada me dio igual al resultado correcto, y muy posiblemente sea debido a la aproximación. Así que incluso en grandes diferencias, por favor, prestale atención al procedimiento y no te guíes por mis resultados. Y si hice algo mal en el procedimiento, por favor decime. Gracias de antemano. Este tipo de trabajo, es decir, claramente ellos tenían los resultados de los problemas que tenían que resolver. Él anticipa que esto tiene que ver porque fue aproximando demasiado los valores intermedios, pero le pide que mire el procedimiento, ¿no? O sea, él pareciera convencido de que su procedimiento es correcto, pero que los resultados no le dan lo mismo y cree que sabe por qué es. Magali dice: hola, hago una pregunta. En el problema 9 dice que es otro barril y otro tipo de aceite, y por eso otra densidad. La fórmula sería el barril vacío más la cantidad de litros de aceite por la densidad. Si solo tenés la cantidad de litros de aceite que entra y el peso final del barril y del aceite juntos, no podés saber cuál es la densidad ni cuánto pesa el barril vacío, porque a la ecuación le faltarían números para tener un resultado con números. ¿Puede ser que haya habido un error o me estoy equivocando yo? Porque si el barril fuese el que pesa 30 kilos sin el aceite, ahí sí se podría calcular. Pero dice otro barril, y no sé si se refiere a que el barril es otro, pero con otro peso inicial o distinto peso inicial. ¿Me podrías explicar en lo que me estoy equivocando? Y sigue Magalí, y vuelve, y le dice: hola, si yo quiero hacer la ecuación para el punto A, me queda barril vacío, B más 14 litros de aceite por A, densidad, igual a 36,48. O sea, le escribe una ecuación donde le queda con dos variables. Dice, o sea, si yo supiese el valor de B o A, podría saber el resultado, pero no lo sé. Puede ser un error mío de no entender. Entendía lo que te referiste antes, de que A era igual a la densidad, al peso de un litro de aceite, pero si no tengo el valor de A ni de B, no puedo saber cuánto es ni A ni B. Los otros ejercicios ya los hice, pero este es el único que me falta, que tiene dos incógnitas: el peso del barril inicial y el peso del litro de aceite. Saludos. Este grupo de mensajes de estudiantes era para mostrarles cómo los mensajes empezaron a contener mucho contenido matemático. Y no solamente contenido matemático, sino reflexiones personales acerca de cómo pudieron ir resolviendo o no, y las dudas que se les fueron planteando en el momento de resolver. Estas escrituras eran impensadas en otro momento, porque digamos que cuando están en clase
te traen la carpeta, te la muestran, y ves, profe, que acá, y entonces no se puede, digamos, es otro el tipo de comunicación, y esto para mí marcó una gran evolución y un gran avance en los estudiantes. Camila dice, Marto, ahí te mando mi tarea, no sé si está del todo bien, se me complicó algunas partes, pero me sirvió mucho el pizarrón que subiste. Otra de las cosas que nosotros subimos para que ellos tengan son fotos de los pizarrones con los que trabajamos mientras damos las clases sincrónicas. Y en este caso, Camila utiliza la foto de ese pizarrón como una herramienta para estudiar. Se apoyó en ese pizarrón para poder resolver los problemas que tenía que resolver. Alejandro de primer año dice, hola Débora, tengo tachado porque no entendí una cosa y hice como pensaba. Releí y la entendí. Igualmente a lo último dejo una explicación clara para todo lo que está tachado. Ahora te envío el trabajo. Y sigue. Si ves que está muy mal y me confundí mucho, avísame y lo vuelvo a hacer. Esto último a mí me encantó, es decir, ves que está muy mal y me confundí mucho, avísame que lo vuelvo a hacer. Me parece que marca una relación con el docente respecto del aprendizaje, de los dos trabajando sobre lo mismo, que también es algo que permite más la virtualidad que la presencialidad, ¿no? Martina dice, hola Ceci, perdón por molestarte, volví a subir mi trabajo porque en la videollamada de hoy me di cuenta que en el último problema redondeé demasiado en uno y me dio muy alejado. De todas maneras me dieron cercanos los números por cómo tomé las referencias. Presté atención a cómo lo hace Martín y voy a empezar a hacerlo así. Martín es el que dio la clase sincrónica, entonces nuevamente aparece la utilización de la clase sincrónica como una fuente de estudio, ¿no? Y las clases sincrónicas no necesariamente las utilizan en el momento en el que ocurren las clases, sino que muchas veces vuelven a los videos, ¿no? Bueno, lo dejo, es uno preguntando una cuestión de matemática, pero avanzo. Valentina dice, Mauro, la verdad es que me costó mucho el trabajo, así que cuando hagas los grupos pequeños me sentiría más cómoda si me pones en el principiante. Acá lo que quiero aclarar es que nunca se habló de que iba a haber un grupo principiante, nunca se habló de que iba a haber algún grupo con los que más les costaba el tema, pero digamos que el pedido específico de ella, no solo por una cuestión de comodidad, sino que él está diciendo, bueno, mirá que no estoy entendiendo, necesito ir a un grupo en el que me sirva la interacción para poder aprender un poco más, ¿no? Entonces, digo, acá van apareciendo cuestiones no tan vinculadas, solamente vinculadas a la cuestión matemática, sino también al estudio, al estudiante haciéndose cargo del estudio. Camila dice, de cuarto año, ahí te mandé los conjuntos soluciones. Si no me equivoco, hay algunos que me coinciden perfecto con el gráfico, y otros, por lo que veo, no tanto. Lo que no estoy segura es si hice mal la inecuación o el gráfico. Igualmente creo que entendí bastante el tema. Saludos, Marto. Me gustaba poner esta resolución para contárselas a ustedes, porque, bueno, primero porque está resolviendo desde dos marcos diferentes, ¿no? Desde un marco algebraico, resolviendo una inecuación, y después verificando ese resultado desde el gráfico, desde lo funcional, ¿no? Y lo está explicitando. Entonces está diciendo, bueno, en algunos casos no me dio lo mismo, con lo cual parece saber que sí le tiene que dar lo mismo, pero que no encuentra en cuál de las dos cosas se equivocó, ¿no? Me parece como una reflexión súper interesante por parte de un estudiante. Samantha, en segundo año, le dice, ¿puedo quedarme unos minutitos si es que no llego a entender? Si se puede quedar más tiempo en la clase sincrónica.
para hacer consultas. Otra vez haciéndose cargo de lo que necesita. Bueno, esta es muy parecida a otra. Fíjense Luz, la última, dice: hola Mauro, en la videoconferencia que tuvimos el 27, te había preguntado sobre el ejercicio 15B, y me dijiste que con la información dada no se podía conocer el resto, pero usando el número 540 y desarmando en los factores primos como en la tarea 3, yo creo que lo podría hacer. ¿Lo intento hacer o escribo la solución que habíamos hablado? Ella vieron otros contenidos después de esa clase que quería resolver de otra manera un problema anterior y le pregunta si puede poner en juego esos nuevos conocimientos para resolverlo. Bien. Entonces, como cierre de todo esto, digo, ¿qué le veo de positivo al trabajo virtual? Por un lado le veo de positivo el gran trabajo de aprendizaje que fue para todo el equipo docente. Un trabajo enorme de aprendizaje. ¿Cómo empezamos haciendo algo que sabíamos que no era bueno, pero que en ese primer momento no teníamos otras herramientas para buscar otras estrategias para dar la clase? Cómo nosotros fuimos evolucionando y buscándole la vuelta para que la clase virtual no sea una clase expositiva por parte del docente, que no sea una clase tradicional, buscándole la vuelta para que en estas clases virtuales de alguna manera los estudiantes estén haciendo matemática, aunque tenemos muy claro que no es lo mismo, de ninguna manera es lo mismo. Entonces, por un lado, quiero rescatar eso, y seguimos aprendiendo muchísimo. Todo el tiempo vamos explorando nuevas formas de trabajar, las ponemos a prueba, vemos si funcionan o no funcionan, las reformulamos, las cambiamos, pensamos en otras, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos resolviendo problemas de la práctica, ¿no? De la práctica docente. En cuanto a los estudiantes, es que en una enseñanza más habitual, más tradicional, los alumnos muchas veces quieren ocultar al docente aquello que no saben, ¿no? Porque lo que no saben se traduce en malas notas, generalmente. Entonces, resulta difícil y es un largo trabajo de constitución de un contrato didáctico en donde tenemos que lograr que compartan con nosotros lo que no saben, ¿no? Porque qué locura que no puedan compartir con los docentes aquello que no saben si están aprendiendo justamente, ¿no? Entonces, desde este lugar necesariamente tuvieron que empezar a compartir aquello que no saben, lo dicen, lo consultan, nos escriben. Y la verdad que yo veo un rol mucho más activo de los estudiantes respecto al aprendizaje. Veo que muchos han tomado las riendas del aprendizaje, se han convertido en verdaderos estudiantes, y comparando a los mismos chicos con trabajos que hacían en otros años, se ve una gran diferencia. Por supuesto que estamos entre todos creando las nuevas normas de qué significa participar en la virtualidad, qué significa aprender matemática en la virtualidad, qué es lo aceptable, qué no es aceptable. Estamos construyendo entre todos nuevos contratos didácticos y estamos construyendo entre todos nosotros una nueva práctica docente. Esto es solo una experiencia que yo la veo bien por ahora. Yo creo que vamos bien, porque cualquier situación de enseñanza en la que los docentes nos estemos haciendo preguntas y estemos poniendo en práctica distintas estrategias para mejorar la enseñanza, siempre va a ser bueno. Y quiero rescatar también el trabajo con aquellos estudiantes que están en dificultad, con aquellos estudiantes que tienen PPI, que también hacemos con ellos encuentros más reducidos,
no con subgrupos ni de a 5 ni de a 10, sino por ahí menos, y también los vemos aprendiendo, cada uno dentro de sus posibilidades y con su ritmo, pero también los vemos aprendiendo. Así que, bueno, nada, quiero rescatar todo esto de esta situación tan compleja en la que estamos viviendo.